Buenos días con todos. Vamos hoy día a ver lo que es las funciones estadísticas, parte de las funciones estadísticas, porque en realidad existen más funciones, resolviendo este primer caso, ¿ya? Tenemos aquí primer caso donde nos indica, dice el CEPRO JPC realiza una videoconferencia por su 30 aniversario, donde los estudiantes también deben participar. Cada docente tutor debe llevar el control de asistencia de los participantes. Utilizando las funciones de Excel, se desea saber cuántos estuvieron presentes, incluidos los que llegaron tarde. Cuántos estuvieron presentes, incluidos los que llegaron tarde. Y cuántos estuvieron ausentes. ¿Sí? Tener en cuenta que los que estuvieron presentes están representados por la letra P, y los que llegaron tarde están representados por la letra T. Los que faltaron están representados por la letra F. Tenemos acá una lista de estudiantes, 20 estudiantes. Voy a aplicarle formato. Entonces, de esa lista es donde debemos nosotros buscar la información, ¿no?, que nos indique en la parte superior. Dice, aquellos que llegaron puntuales son la letra P. Aquellos que llegaron tarde pero que estuvieron presentes están representados por la letra T. ¿Quiénes faltaron? Aquellos que están con la letra F. Me dice cuántos estudiantes estuvieron presentes, cuántas P y T hay en todo blanco. La función contar puntos sí. Vamos a ver qué es lo que hace cada una de estas funciones, ¿no? Vamos a hacerlo uno por uno, tomando como referencia estos datos. A ver, para el primero, en contar, voy a utilizar, vamos a darle otro color diferente. A ver, celeste. Ya. Voy a aplicarle a este rango de celda, le voy a aplicar la función contar. Igual acá en contará también le voy a aplicar lo mismo, ¿sí? Y ahora, a ver, vamos a ver qué hace la función contar y qué hace la función contará. Okay. Entonces, toda función inicia con el signo igual, ¿no? Signo igual. Escribo contar, abro paréntesis. Fíjense por la sintaxis que te pide. Pide solamente valor 1, valor 2. Quiere decir, el rango de celda en donde están estos valores. Solo lo selecciono de celda C9 hasta la celda C28. Observen que me salió 20. Voy a hacer lo mismo con la función contará. A ver, signo igual, contará. Voy a seleccionar el mismo rango de celda de la celda C9 hasta C28. Cierro paréntesis. Me sale la misma cantidad, ¿sí? Observamos que con la función contar y la función contará, tomando como referencia donde están los números, me sale la misma cantidad. Voy a utilizar la función contar en donde están las letras que yo quiero que se cuente, la letra P, la F y la T, ¿no? A ver, vamos a darle otro color, vamos a darle verde. Voy a seleccionar este rango de celda. A este rango de celda le voy a aplicar entonces la función contar y la función contará, ¿sí? Primero contar. Signo igual,
contar. Selecciono el rango de celda de la asistencia. Y vamos a observar cuánto nos sale. Nos salió 0. Si yo aplico contará, abro paréntesis, selecciono el mismo rango de celda y me sale como resultado 20. A ver, vamos a probar con el tercero, con la lista de estudiantes. A ver. Signo igual, escribo la función contar, tomo como referencia la lista de estudiantes, también me sale 0. A ver, con contará. Signo igual, contará, abro paréntesis y voy a seleccionar el rango de celda donde está la lista de estudiantes. Me salió 20. Al mismo rango de celda, observen a los números, yo le apliqué la función contar, me salió 20, contará, me salió 20. Al rango de celda de asistencia le apliqué la función contar y me salió 0, pero cuando apliqué la función contará me salió 20. Si aplico la función contar a donde está la lista de estudiantes, me sale 0, y cuando utilizo la función contará me sale 20. ¿Cuántos datos tengo? 20 datos. 20 nombres y apellidos y 20 registros de asistencias e inasistencias, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre contar y contará? ¿Qué hace contar y qué hace contará? ¿Alguien puede indicarme a ver qué hace la función contar? ¿Qué hace la función contará? He aplicado los mismos rangos de celda y ahí tengo el resultado. ¿Cuál podría ser la respuesta ahí? ¿Qué hace la función contar y qué hace la función contará? ¿Por qué me salió 0 y acá en los dos me salió 20? ¿El por qué? Miremos a ver por qué creen que salió 20 y por qué creen que salió 0. A ver, alguien que me diga a ver la respuesta. ¿Por qué creen que salió acá 0 y acá 20? ¿Por qué podría ser? A ver. Profesor, buenos días. Me parece que en la función contar cuentan números o cantidades y en contará textos. Texto, ¿no? Muy bien, a ver, vamos a comprobar. Si yo borro, a ver, por ejemplo, acá en el número 2 le voy a colocar, a ver, en vez de colocar el 2 le escribo en texto, a ver, 2. Miren qué sucedió en contar. Cambió a 19, contará sigue siendo 20, ¿sí? Cambio por acá el 7, le escribo el número 7 en texto. Cambió a 18 y contará sigue siendo 20. Entonces, la función contar cuenta las celdas que contienen datos numéricos. Cualquier tipo de número que yo ingrese en una celda, la función contar lo va, digamos, a tomar como referencia, ¿sí? Entonces, contar, ¿qué cuenta? Las celdas que tienen datos numéricos. Por eso yo seleccioné, miren, acá con la función contar, el texto y no lo contó. Me aparece 0. Seleccioné la lista de estudiantes, me muestra 0. Si acá a este apellido o nombre yo le escribo, por ejemplo, un número cualquiera, voy a observar que se muestra 1. ¿Por qué? Porque hay un dato numérico, ¿sí? Entonces, la función contar cuenta la celda que contiene datos numéricos. Me voy acá en la T y le escribo, a ver, un número a lo verde y observen que apareció aquí con la función contar 1, ¿no? Entonces, está comprobado. La función contar cuenta la celda que contiene datos numéricos. La función contará en todas me salió 20. Quiere decir que la función contará cuenta todas las celdas que contengan cualquier tipo de datos, ¿sí? Lo que no cuenta son las celdas vacías.
pero cuenta todas las celdas que contengan cualquier tipo de dato. Puede ser número, acá yo le puedo colocar un número y voy a observar que sigue siendo 20, no cambia, no cambia. Pero si yo le borro borro acá, voy a observar que ahora sí que cambia, cambió 19, el verde cambió 19. ¿Por qué? Porque borré una letra, ¿no? Entonces, las celdas vacías no las cuento, no las va a contar. Si yo por acá escribo, a ver, una coma por decir, sigue siendo 20. Pero si borro un dato, observo que baja a 19, ¿no? Entonces, la función contará, cuenta todas las celdas que contengan cualquier tipo de dato. Puede ser una coma, una tilde, puede ser una letra, un número, un símbolo, igual lo va a considerar. Entonces, cuenta todas las celdas que no están vacías. Entonces, esa es la diferencia entre contar y contará. ¿Y qué hace la función contar punto blanco? Va a contar las celdas que están vacías, las celdas que no contienen ningún tipo de datos. Aplico a ver lo mismo, vamos a aplicarle el mismo formato para que podamos ver que yo voy a cambiar o voy a borrar algún tipo de datos y automáticamente se va a borrar. En igual, contar punto blanco, abro paréntesis, selecciono el rango de celda de número. Cierro paréntesis y le pulso Enter. Me sale 0, pero si yo borro algún tipo de dato, observen que aparece ya la cantidad de celdas que están en blanco, que están vacías, ¿sí? Lo voy a probar también, a ver, vamos a probarlo con el apellido y nombre, a ver. Siguen igual, contar, punto blanco, abro paréntesis, selecciono el rango de celda donde están los datos, cierro paréntesis, 0, porque contienen datos. Yo borro, compruebo que ahora sí cambia, ¿no? Entonces, contar cuenta las celdas que contienen datos numéricos, contará las celdas que no están vacías, contar punto blanco cuenta las celdas que están en blanco, que están vacías, que no contienen ningún tipo de datos. Y nos falta la tercera, que es la que vamos a utilizar. Vamos por acá. Contar punto sí. El contar punto sí va a contar cuántas celdas o cuántos datos hay en un determinado rango de celdas. Para ello tengo que indicarle un criterio. El criterio se refiere a qué es lo que yo deseo que cuente. ¿Qué deseo que cuente en el rango de celda? Para nuestro caso, queremos que cuente cuántas letras F hay. ¿Cuántas letras F hay? ¿Sí? Entonces, observe que la sintaxis me pide rango y me pide un criterio. El rango se refiere a dónde está ubicado las letras F, la asistencia, en este rango de celda, ¿no? Y mi criterio sería, lo voy a colocar el criterio entre comillas, mi criterio sería la letra F, que significa ausentes. Los que no estuvieron presentes están representados por la letra F, y debo escribirlo entre comillas. Mi criterio es la letra F, y ¿dónde lo voy a buscar? En este rango de celda, que corresponde a la asistencia. Pulso Enter, ahí está. Y ahí tengo la respuesta de cuántos estuvieron ausentes. Esta función la debo utilizar acá. En igual, contar, punto sí, por paréntesis, el rango de celda de asistencia, no el encabezado, y entre comillas voy a escribir el criterio. Mi criterio va a ser la letra F. F significa que faltaron, ¿no? Entonces, F, cierro paréntesis, Enter. 6. Muy bien, a ver.
¿Quién resuelve el que dice asistente? Quiero saber cuántos estuvieron presentes y cuántos llegaron tarde. A ver, 2 minutos, a ver, ¿quién me dice? ¿Cómo sería para saber cuántos estuvieron presentes y cuántos llegaron tarde? ¿Cómo utilizaría la función? Recuerden que la P son los que estuvieron presentes y la T los que llegaron tarde. Si son 20 estudiantes, me debe dar como resultado 14. Pero con fórmula, ¿cómo sería? ¿Cómo haría para que se muestre el resultado 14 con fórmula? ¿Alguien a ver que me diga la fórmula? ¿Qué podría ser ahí? ¿Qué función utilizo ahí? ¿Qué utilizaría? ¿Cuál de las 4 funciones utilizaría? Contar, contará, contar punto blanco o contar punto sí. Ya sé cuántos llegaron tarde, me falta ahora conocer cuántos estuvieron presentes y cuántos llegaron, pero ya sé cuántos faltaron, ¿no? Necesito saber cuántos estuvieron presentes y cuántos llegaron tarde. A ver, ¿con cuál de las funciones podría ser? Pueden escribir la fórmula en el chat para copiarlo. Utilicen el chat si desean. Listo, lo dejo de tarea para que lo completen. Vamos al siguiente, a ver, ¿ya? Dice aquí, crear la fórmula necesaria para las preguntas que se plantean. Vamos a dividirlo en columnas, el rango de celda, para que se pueda diferenciar. Ahí está mejor. Dice acá, ¿cuántos datos hay en total? ¿Cuántos datos hay en total? De todo este rango de celda, ¿cuántos datos hay? ¿Cuánto? ¿Qué utilizo para saber cuántos datos hay? No puedo utilizar contar porque contaría solamente estos datos. Entonces me saldría solamente estos datos. Si utilizo contar puntos sí, no me está dando un criterio. Entonces tendría que utilizar la función contará. Contará cuenta todas las celdas que contengan cualquier tipo de datos. ¿Sí? Contará va a contar las celdas que contengan cualquier tipo de datos. Entonces sería contará, ¿no? Contará y solamente selecciono el rango de celdas. Cierro paréntesis, ya está. ¿Cuántos datos son numéricos? Decíamos que la función contar cuenta las celdas que contienen datos numéricos. Entonces, escribo la función contar, selecciono el mismo rango de celda, incluido el texto, lo mismo que he hecho con la función contará, pero esta función solamente va a tomar como referencia aquellas celdas que contienen datos numéricos. Dice, ¿cuántos datos faltan? Entonces, ¿quién va a contar las celdas vacías? Va a ser contar punto blanco. Va a contar cuántas celdas están vacías. Selecciona el mismo rango de celda. Lo que cambia es solamente el nombre de la función, ¿no? Cambio el nombre de la función. Dice que 17 celdas están vacías. Ustedes cuentan, en la primera hay 2, 3, 4, 5, 6. En la segunda 7, 8, 9, 10, por acá tengo uno más, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17 celdas vacías. Coincide el resultado. Aquí, lo mismo que el anterior, contar puntos sí, dice, ¿cuántos productos corbatas hay? ¿Cuántos productos, solo productos, corbatas hay? Quiero contar cuántas corbatas hay en este rango de celda. Entonces, como está dando un criterio, debo utilizar la función que se llama contar punto sí. Voy a seleccionar solamente el rango de celda de productos y entre comillas debo escribir el criterio. Para mí el criterio sería corbata, ¿no? Corbata. Quiero saber en ese rango de celda cuántos productos corbatas hay. Entonces escribo entre comillas, cierro paréntesis, y ahí está. Dice que hay 10 productos corbatas. Vamos a mirar 1, por acá 2, 3, 4, 5, por acá, por acá, por acá, 6, 7, 8, 9, por acá hay uno, 10. Lo pinto de rojo por formato de frente rojo. 10 corbatas. 10 corbatas. Lo mismo se repite, solo que ya no va a ser corbata, sino va a ser zapato, ¿no? Contar, punto sí, abre paréntesis, el rango de celda de productos, así selecciones todo igual, te va a contar solamente los productos, en este caso zapatos, ¿no? Entre comillas, el criterio, entre comillas, el criterio sería zapatos. Quiero que cuenten solamente cuántos productos zapatos hay en el rango de celda seleccionado. Ese criterio, entre comillas. Entonces, enter, ahí está. Ustedes lo completan, va a cambiar solamente el nombre del producto. Siguiente. Lo primero que tengo que hacer, darle formato, vamos a darle formato. Puedo dar un color por acá. Esto lo puedo combinar. Y para diferenciarlo le puedo dar otro color. Acá también va en fórmula. Y los días que ha debido asistir a clase. Dice acá, se tiene la tabulación de una encuesta realizada a 10 personas. Encuestado 1, encuestado 2, hasta 10 personas. 10 encuestados, ¿sí? Se ha aplicado una encuesta a 10 personas. Y se desea saber, dice, ¿cuántas preguntas marcó el encuestado? Es decir, la persona a quien se aplicó la encuesta, ¿no? La primera persona, queremos saber cuántas preguntas marcó y cuántas ha dejado en blanco, ¿sí? Y después también nos pide cuántos encuestados marcaron la pregunta 1. La pregunta 1. ¿Cuántos de los 10 encuestados, cuántos marcaron la pregunta 1? De los 10 encuestados, ¿cuántos marcaron la pregunta 2? Y así para cada uno. ¿Qué función debo utilizar para conocer cuánto pregunta marcó el encuestado número 1? ¿Cuál de las funciones que hemos visto puedo utilizar acá? Contar, contará, contar punto sí. ¿Cuál podría ser? ¿Qué función utilizo para conocer cuántos marcaron o cuántas preguntas marcó el encuestado número 1? ¿Qué haría?
Hemos visto ya 3 funciones. ¿Cuál de ellas debo utilizar? Contará. Si utilizo contará, vamos a ver. Contará. Selecciono el rango de celda. Y me va a contar las celdas que tienen texto. Cualquier tipo de dato. Dice que en el encuestado 1 marcó 12 preguntas, las que están con X. Puedo utilizar también de repente la función contar.si, también me va a salir el mismo resultado. Contar.si. ¿Qué va a hacer contar.si? Va a contar de este rango de celda, cuántas X hay. Entonces, cuenta todas las celdas que están con cualquier tipo de dato. Y contar.si ya le estoy especificando que cuente solamente aquellas que tienen X. Esto en el caso que aquí estuviera, por decir, no sé, otro símbolo, ¿no? Tendría que especificar. Pero como está en blanco, no hay problema. Si yo quiero saber cuántos están en blanco, utilizaría cuántas preguntas no marcó el encuestado 1. Contar punto blanco, ¿no? Quiere decir que va a contar las celdas que están vacías. La suma de los dos me debe dar 20, ¿no? Ahí está. 12 más 8, 20. ¿Cuántas preguntas marcó el encuestado 1? 12. ¿Cuántas preguntas no marcó? 8. Recuerden que teniendo la primera la puedo copiar. Dicha resultado. Ahora me dice, de las 10 preguntas, en este caso de los 10 encuestados, ¿cuántos marcaron la pregunta 1? ¿Cuántos marcaron la pregunta 2? Es lo mismo. Puedo utilizar contará. Seleccionen el rango de celda y va a contar cuántas celdas tienen algún tipo de dato. Dice que solamente 5 encuestados marcaron la pregunta 1. Lo puedo entonces seleccionar y tengo el resultado. Ahí está. Una sola fórmula y la copio. Para practicar, ustedes lo pueden hacer uno por uno. Lo demás es lo mismo, parecido. A ver. Nos pide aquí allá del promedio. Primero tenemos que conocer el promedio. Escribo el nombre de la función y selecciono el rango de celda. Promedio, puedo copiar la fórmula, le sabemos copiar, ahí está el resultado. Ahora sí, dice, ¿cuántas notas son iguales a 5 en el curso de Internet? ¿Cuántas notas son iguales a 5 en el curso de Internet? Solo Internet. Quiere decir que me está dando acá un criterio, y mi criterio es 5. ¿Sí? Entonces yo escribo acá, contar, punto sí, abro paréntesis, el rango de celda solo de las notas de Internet y voy a escribir 5. Y me muestra el resultado 2. Habrá 2, miramos por acá, hay 1, 2. Si acá al 18 le pongo 5, debe cambiar 3. Cambia 3. Lo mismo acá dice, ¿cuántas notas son iguales a 16, pero en el curso de Word? En el curso de Word. Repito lo mismo. Contar, punto sí, abro paréntesis. Ahora me dice solamente en Word. ¿Cuántas notas son iguales a 16 en el curso de Word? Que va a contar, el Excel va a contar cuántas notas 16 hay en el rango de celda que le estoy indicando. Y este rango de celda corresponde a Word. ¿Sí? Enter, dice que hay 416. Comprobamos. 1, 2, 3, por acá 1, 4, ¿no? 4. El siguiente dice, ¿cuántas notas son mayores a 15 en el curso de Excel?
¿Cuántas notas son mayores a 15 en el curso de Excel? Igual, repito lo mismo, contar puntos sí. El rango de celda ahora corresponde a la nota de Excel. Solo Excel. Mi criterio sería mayores a 15. Y lo mayor a 15, ¿no? Cierro paréntesis. Dice que hay 4 notas que son mayores a 15 en Excel. Miramos por acá. 17 es 1, es mayor que 15. 19 es mayor que 15. Acá hay 16. Y 19 son mayores a 15. ¿Hay otro mayor a 15? No hay. 1, 2, 3, 4. 4 notas son mayores a 15. Repitan los mismos pasos. ¿Cuántas notas son menores a 8 en el curso de Excel? ¿Cuántos aprobaron en el promedio? En el promedio. ¿Quiénes se consideran aprobados? Aquellos que tienen notas mayor a 10. Entonces acá tienes que colocar mayor a 10. ¿Cuántos aprobados hay en el promedio? Solo promedio. Solo promedio. Tienes que considerar solamente aquellos que son mayores a 10. Como no hay decimales, trabajamos con números enteros. ¿Ya? Acá vamos a agregarle esto de acá. Entonces acá es contar puntos sí y acá sumar puntos sí. Vamos a observar que la sintaxis es parecida, pero no igual. Nos pide un dato más. Dice, ¿cuánto es la suma de todas las notas que tienen 6 en el curso de Internet? ¿Cuánto es la suma de todas las notas que tienen 6 solo en Internet? Observo por acá, un 6. Ahora lo pongo de amarillo. Por acá hay otros 6. ¿Cuánto suman las dos notas? ¿Cuánto es la suma de las notas en Internet? 6 más 6, 12. ¿Sí? Vamos ahora a comprobarlo. Alguien podrá hacer así. Veía en algún grupo que miraba y hacía esto, ¿no? Agarraba, lo copiaba y después aplicaba la suma. Suma, seleccionaba las dos celdas y colocaba esa respuesta. 12. Otros hacían de esta forma. Igual, y buscaba, 6 por acá, un 6, por acá otro 6, y ya está el resultado, 12. Pero ahora yo voy a aplicar la función sumar puntos sí, voy a cambiar la nota y van a ver qué datos sí se actualizan y qué datos no se actualizan. ¿Sí? Entonces, me voy por acá. En vez de escribir ahora contar puntos sí, voy a escribir sumar puntos sí. Voy a observar que la función sumar puntos sí, su sintaxis es parecida a la de contar puntos sí. Observemos, dice rango criterio. Sumar puntos sí nos pide un dato más, rango de suma. ¿Sí? El contar puntos sí que nos pide rango y criterio. Entonces, en sumar puntos sí, rango y criterio sigue siendo lo mismo. Lo que se ha agregado es el rango de suma. Entonces, si me dice acá cuánto es la suma de todas las notas que tienen en el curso de Internet, entonces mi rango sería todas las notas que están aquí en Internet. Ahí tengo entonces las notas. Mi criterio, ¿quién sería mi criterio? Mi criterio sería todas aquellas que tienen nota pero quiero que sume, dice, rango de suma. Si yo observo en la tabla, si me pide Internet, las notas de Internet, entonces mi rango de suma va a ser las notas de Internet. Pero solamente aquellos que cumplen el criterio, que sería 6.
solamente aquellos que tienen nota 6. ¿Qué es lo que va a hacer el Excel? De ese rango de celda donde se encuentra la nota 6, va a sumar solamente aquellas notas 6. ¿Sí? ¿En dónde? En el mismo rango de celda donde están las notas de internet. ¿Sí? Entonces, como observa, he copiado el mismo rango de celda, de 4, de 13, y este criterio que corresponde a él, ¿no? Puso Enter, ahí está, 12. Está comprobado, sale 12. Pero, ¿qué pasaría si de repente me equivoqué? La nota no es 12 y es de repente 14. Y de repente aquí donde era 19 es 6. Observo, miren acá, acá me salió 20. ¿Por qué? ¿Por qué salió 20? Porque ahora donde estaba el 6 ya no es 6, ahora es 14. 14 más 6, 20. Entonces ya no se cumple la condición de que debe sumar solamente aquellas notas que tienen el puntaje 6. Y miro abajo, abajo sí se actualiza. Abajo se va a actualizar. Puede ser en cualquiera de los estudiantes que tengan la nota, cualquiera de los estudiantes, pero solamente toma como referencia aquellos que tienen nota 6. Puede ser cualquiera de las notas del rango de 6. ¿Ya? Entonces, acá no, porque estoy tomando como referencia los dos números, o ya no sé a quiénes corresponderá, porque ya no son de ahí. Puede haber 3, 4 y no lo va a cambiar. ¿Va a cambiar? No va a cambiar. ¿No? Puede haber 5, 6 y esto no va a cambiar. Sigue siendo 2. Acá ya no considera los 6, sino la celda que tomé como referencia. Es fija, no va a cambiar. Es por eso que no puedo tomar como referencia las celdas acá, ¿sí? Porque puede cambiar. Si yo lo vuelvo a cambiar 6 acá, observen que ahora ya no aparece 12, sino 18, porque hay un 6 más. Acá está el otro 6. 6, 12, 16, 18. ¿Sí? Entonces, así trabaja la función sumar.c. De nuevo, ¿cuánto es la suma de todas las notas mayores a 8 en el curso de Word? Sin igual. Sumar.c. ¿Cuánto es la suma de todas las notas mayores a 8? ¿Dónde voy a encontrarlo? Me dice en Word. De este rango de celda, ¿cuáles son las notas mayores a 8? Hasta ahí es como si fuera la función contar.sí. Pero, ¿qué es lo que voy a sumar? Las notas de Word. De las notas de Word, quiero que me cuentes o que me sumes cuáles o cuánto suma, cuánto es el total solamente de aquellos que son mayores a 8. 141. 141. Miramos por acá. A ver. Mayores que 8 está el 16, 9, 18, hasta ahí, mayores que 8. Yo voy a cambiar a color amarillo. Mayor que 8, mayor que 8. Solamente hay uno, que es 5, ¿no? Entonces quiere decir que si yo sumo todo esto, menos 5 me debe dar, ¿cuánto? 141. O lo voy a llevar a un costado solo para comprobar. Vamos a comprobar. Control C. Vamos a colocarlo por acá. Control V. Y lo voy a sumar. Igual, suma. Y vamos a ver si nos sale el mismo resultado. 141. 141. Ahí está. Siguiente dice, ¿cuánto es la suma de todas las notas menores que 15, pero en Excel? Sumar, punto sí. ¿Cuánto es la suma menores que? ¿Cuánto era? Menores que 15, ¿no? Sumar, punto sí. Entonces, me pide Excel, tendré que seleccionar las notas de Excel. Menores que
voy a escribirlo acá arriba, menores que 15, entre comillas, menores que 15. ¿En dónde va a encontrar estos datos? Aquí, en el rango de celda donde está la nota de Excel. Este es el rango de suma. No puede ser el otro porque me está indicando Excel. No puedo elegir Word, no puedo elegir Internet, no puedo elegir promedio porque las notas están justamente en Excel. ¿Ya? Cierro paréntesis, 52. ¿Cuánto es la suma de los aprobados en promedio? En el promedio. Sabemos que para que sea aprobado tiene que ser mayor que 10. Quiere decir nota 11 a más. Entonces, lo mismo. ¿Cuánto suma? Sumar, punto sí. Cuando me da un criterio y me pide suma o el total, debo utilizar la función sumar, punto sí. ¿Mayores que cuánto? Mayores que 10. Mayores que 10. Quiere decir 11. O al menos que le coloque mayor o igual que 11, ¿no? Mayor o igual que 11. Podría ser también. Y el rango de celda, los promedios. El rango que va a sumar, el rango de suma, promedio, va a sumar. Entonces, solamente aquellas notas que sean mayor a 10. ¿Ya? Entonces, la función sumar punto sí, como observa, tiene un criterio más. Tiene un criterio más también. Entonces no puedo tomar como referencia el texto. ¿Sí? Siempre, 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 el rango de suma siempre va a ser celdas que contengan números. Siempre. ¿Ya? Vamos en el siguiente. Nos pide acá, primero hallar, acá está, nos pide hallar, dice, neto a pagar, si el trabajador tiene 20 años, si el trabajador tiene 20 o más años de servicio, darle una bonificación de 300 soles. En caso contrario, el mismo haber básico. O sea, dice, si el trabajador tiene 20 o más años de servicios, dar una bonificación de 300 soles. ¿300 soles de quién? El sueldo básico. ¿No? En caso contrario, el mismo sueldo. Entonces, ¿qué función? Ya hemos hecho esta función anteriormente, que es la función lógica. Dice sí, y el trabajador que nos pide, a ver, miremos, si el trabajador tiene 20 años de servicio, trabajamos con años de servicio. Si el trabajador, entonces, diría acá. ¿Y dónde está año de servicios? En la celda D5. Si D5 es igual a 20 años. Dice, si el trabajador tiene 20 años de servicio, tomo como referencia la celda donde están los años de servicio y digo, si D5 es igual a 20, ¿qué debe suceder? Dice que se le va a dar una bonificación de 300 soles. 300 soles adicional ¿a quién? Al sueldo básico. Quiere decir que se le va a dar el sueldo básico más 300 soles. Como no tengo ese dato en otra celda, escribo 300 soles. En caso que no sea verdad que el trabajador tenga 20 años de servicios, entonces va a ganar o va, en este caso, a obtener el mismo haber básico. ¿Sí? Cierro paréntesis y se cumple la prueba lógica, ¿no? Prueba lógica, valor verdadero, si esto es verdad, si esto no es verdad, entonces va a recibir el mismo haber básico. Pulso Enter y ahí está. ¿Cuántos años tiene? 19. Y yo le cambio haber a 20 años, 1.800 soles, 300 soles más, ¿no? Solo cuando tiene 20 años de servicios, no dice mayor, sino dice solo neta pagar si el trabajador tiene 20 o más años de servicio. Entonces hay que agregarle acá
mayor o igual. Es decir, que si tiene más 20 o más años de servicio, tiene una bonificación de 300 soles. En caso contrario, recibe el mismo haber básico. Entonces, comprobamos. Voy a copiar hacia abajo y vamos a mirar. Tiene 19, no tiene, acá tiene 26 años, debería tener 300 soles más. Tiene 1500 más 300, 1800, ¿no? Acá tiene 30, debería tener 300 soles más. 1200 más 300, 1500. Acá dice 21, debe tener 300 más. 1500 más 300, 1800. Los demás, el mismo haber básico, ¿ya? Bien. Sabiendo esos datos, vas a poder resolver acá. Esto es lo mismo que el anterior, ya ustedes lo hacen. Voy a resolver el que está acá abajo. Es lo mismo. Es lo mismo. Ahí tienen ustedes la función que deben utilizar. Dice, operaciones con la función sumar.si. Dice, ¿cuánto suman los años de servicios iguales a 19? ¿Cuánto suman? Ya arriba les he colocado qué función van a utilizar. Sumar.si. ¿Cuánto suman los años de servicio? Años de servicio, acá. Selecciono año de servicio. Y dice acá, mi criterio sería 19, ¿no? Quiero saber cuántos suman los años de servicios iguales a 19. 19. ¿Quién sería el rango de suma? Sería el mismo rango que tomé como referencia para el criterio. Los años de servicio. Cierro el paréntesis. Ahí está. ¿Será verdad? 19, a ver, ¿cuántos 19 hay? 1, 2, 3, 4. Sería 19, 19, 38, 38, 76, ¿no? Ahí está el resultado. ¿Cuánto suman los saberes básicos de los contratados? Aquí va a cambiar. Miren acá. ¿Cuánto suman los saberes básicos solo de los contratados? Quiere decir que ahora voy a trabajar ya no con una misma columna en donde estaba el rango de celda de criterio. Ahora mi criterio va a ser esto. Este es mi criterio. ¿Cuál sería mi rango de suma? ¿Cuánto suma? Dice los haberes básicos. Mi rango de suma va a ser el haber básico. ¿Sí? Este sería el rango de criterio. Mi criterio es contratado y mi rango de suma es el haber básico. ¿Sí? El haber básico. Entonces, vamos por acá. Signo igual, sumar, punto sí, abro paréntesis. Entonces, solamente los contratados. Mi rango de celda donde están el texto contratado. Le voy a agregar acá arriba. Este es mi rango de celda. Mi criterio sería contratado. Contratado. Y mi rango de suma, me dice el haber básico, sería este el rango de suma. Ojo, que ya no es como el anterior, que era lo mismo. Acá estoy cambiando. Uno para ver el rango de celda donde está el criterio y el otro es el rango de suma. El rango de suma siempre va a ser datos numéricos, ¿no? Solamente resuelve operaciones con datos numéricos. Uso Enter y vamos a observar el resultado. A ver, vamos a ver. 3600. Ya, le voy a agregar el símbolo sol. Solo de los que son contratados. A ver, vamos a seleccionarlo y lo voy a llevar a un costado. 1, 2, 3. Lo resalto, lo copio y para comprobar lo llevo acá a la derecha y me va a salir 1, 2, 3, 3600, ¿no? Igual, suma, abro paréntesis, selecciono los tres rangos de celda y me sale 3600, el mismo que sacamos. Ahí está, ¿sí?
Profesor, ¿Cuánto? disculpe, no está compartiendo. ¿Qué se fue? A ver, a ver. Toda esa última parte no ha compartido. Ya, a ver, vamos. ¿Qué te pasó ahí? En el rango de suma, lo que es este último, ¿no? Esta parte, ¿no? Sí, el último ejercicio del Ya. 3600. Vamos a borrarlo, no sé qué pasó. Ya, decía que acá nos dice cuánto suman los saberes básicos de los contratados, ¿no? Yo tengo que mirar acá dónde está la palabra contratado, está en el estado de la empresa. Entonces, mi rango de celda va a ser ahora el estado de la empresa, ¿sí? Y mi criterio sería contratado. Mi rango de suma va a ser el haber básico, ¿sí? Este haber básico va a ser el rango de suma. Entonces, ya no va a ser como anteriormente que seleccionaba el mismo rango de celda para criterio y el mismo rango de celda para suma. Ahora están separados. Criterio tiene su propio rango y el rango de suma tiene su propio rango. ¿Ya? Entonces, nos vamos por acá. Signo igual, sumar, punto sí, abro paréntesis y voy a tomar como referencia primero el rango donde está el criterio. Para no ir hacia abajo, aquí mismo en la barra de fórmula le voy a agregar el criterio. El criterio sería contratado. Contratado. Quiero que sume cuánto es el haber básico solamente de aquellos que son contratados. Me pide rango de suma. El rango de suma es el haber básico. El haber básico. Cierro paréntesis. Puso. Acá, 3600. Decía que si yo copio estos datos de los que son contratados nada más, los haber base contratado, lo copié acá y me salió sumando 3600. Pero recuerden que si yo le cambio acá, contratado, acá no cambia, pero acá sí debe haber cambiado. Ahí está. Acá sí cambió. ¿Ya? Entonces, eso es porque estoy tomando como referencia la celda. Pero si yo hago el copiar y pegar, no. Solamente para comprobar lo hago. ¿Sí? Pero después no. ¿Sí? Solamente era para comprobar. Entonces, el siguiente dice, ¿cuánto suman los netos a pagar de lo que están solo en la AFP Integra? ¿Quién sería el rango y su criterio? Sería AFP. ¿Quién sería el rango de suma? Solamente neto a pagar. Mi rango y mi criterio es aquí. Y el neto a pagar, ahí tengo entonces estos datos que va a ser considerado como rango de suma, ¿no? Escribo acá. Sumar, punto sí, abro paréntesis. ¿Quién sería el rango y de cuánto suman los netos a pagar de los que están solo en la AFP Integra? ¿Dónde se encuentran los nombres de AFP? Aquí. En este rango de celdas se encuentra. Pero quiero que sume solamente de aquellos que son de la AFP Integra. Mi criterio sería Integra. Integra. Y mi rango de suma sería el neto a pagar. Ese sería mi rango de suma. Cierro paréntesis, pulso, enter. Es dinero, hay que darle el formato siempre de moneda, ¿no? Ahí está. ¿Ya? Dice, ¿cuánto suman los netos a pagar de los contratados? El de arriba era por AFP y el de abajo es por contratado. Parecido al anterior, con la diferencia que ya no va a trabajar con el haber básico, sino con el neto a pagar. Dice, ¿no? Me pide neto a pagar de los que son contratados. Parecido al que está acá arriba, va a cambiar solamente el rango de celda. Hago el último y ustedes, les dejo uno para ustedes. Mar.sí me pide la suma de netos a pagar de los contratados. Entonces, mi rango y mi criterio, ¿no? Mi rango y mi criterio lo tengo que buscar.
¿En dónde? En donde dice contratados. Y contratados está dentro del estado de empresa. Acá está. Mi rango en donde se encuentra el criterio. El criterio es contratado. Contratado. Si es contratado, entonces quiero que me sume. Pero ¿qué va a sumar? Ahora me dice el neto a pagar. Entonces mi rango de suma va a ser el neto a pagar. Todo este rango donde está el neto a pagar. Hasta ahí, cierro el paréntesis, pulso Enter. Sí, no se olviden colocarle el símbolo del sol y ya está. Ustedes hacen el último, les dejo uno. Lo de arriba se repite con el anterior. Contar.sí. Muy bien, entonces hemos agregado ahí la función contar, contará, contar.blanco, contar.sí, y al final, para que vean que no solamente existe la función suma, existe sumar.sí, sumar.sí conjunto. Dependiendo, yo puedo decir, a ver, supongamos que se repitan nombres y de repente fueran ventas por fechas y yo quiero que me sumen solamente la venta de esa persona. Entonces, como hay un criterio, utilizo la función sumar.sí, porque sumar suma todo, todos los datos. Pero sumar.sí es cuando ya tengo un criterio, un dato específico, cuando quiero obtener el resultado de algún dato que nosotros le vamos a indicar. Si fuera por personas, yo tendría que indicar entonces que me cuentes o que me sube solamente la venta de la persona tal y te va a sumar solamente la venta de la persona tal. Si fuera de repente a ver, no sé si se lleva un reporte semanal por fechas o por hora, si fuera atención en caja, yo quiero que me reporte el ingreso por caja, se repiten las cajas, entonces la función sumar.sí va a contar solamente el criterio que indique, qué caja, por decir, ¿no? Y así, en esos casos se utiliza la función sumar.sí. Lo que tenemos que ver es identificar qué función utilizo en diferentes situaciones. Si me pide cantidad, utilizo la función contar, contará, contar.sí, ¿no? Pero si me pide total, ¿no? ¿Cuántos suman? Si me piden de repente el total de años de servicio, ahí se utiliza la función de suma o sumar.sí si hay un criterio. Si me pide de repente, en el caso de la función lógica, ahí sí hay una condición, ¿no? Te da tiene puedes tener 2, 3, 4 alternativas. Si me da con 2, 3, 4 opciones, tendría que utilizar la función lógica sí, ¿no? Pero en estos casos solamente me utilizaba las dos funciones lógicas. Contar.sí, sumar.sí. En la primera hemos visto ya la diferencia entre cada uno. Esto hay que manejarlo para saber qué es lo que vas a utilizar en determinados casos, según lo que te pide. Muy bien. Hasta ahí, preguntas, dudas, deben quedar claro qué hace la función contar. La función contar cuenta datos numéricos. La función contará cuenta las celdas que están vacías, ¿no?